¿Qué tal, mis gamers? ¿Cómo están, señores? Bueno, hoy vamos a hablar de una noticia muy positiva, muy esperada por parte de la comunidad de usuarios de Intel. Prácticamente la actualización de microcódigo 0x12b sería la última, es decir, prácticamente lo que se confirma o lo que se afirma por parte de representativos de Intel es que los problemas de estabilidad se terminarían con esta última actualización. No había yo traído información de este update porque quería tener más información. Por ejemplo, hay algunas filtraciones, pero obviamente una vez que ya la versión del BIOS, la versión del microcódigo, se pueda empezar a utilizar, vamos a poder ver pruebas reales, ¿sale? Por ejemplo, esperemos que Hardware Unboxed pueda traer pruebas con estos procesadores para ver qué tanto ha afectado esto. Lamentablemente ya sabemos que hay muchos medios que les gusta vender, que les gusta hablar con ciertas filtraciones, que ni siquiera saben si son reales o no. Yo normalmente las filtraciones que traigo es porque vienen realmente de fuentes muy serias, muy profesionales. Y de hecho, hice una prueba yo también que te voy a comentar cómo nos fue más adelante. Pero bueno, prácticamente, señores, los procesadores más afectados eran los i7 y los i9. Por cierto, mucha gente que llega conmigo por primera vez piensa que nosotros aplaudimos a Intel o que no hemos criticado a Intel, y no podrían estar más equivocados. Hoy por hoy, nosotros no recomendamos 14ª generación de Intel porque realmente es un refrito que no vale, que no es precio-rendimiento. Tendrías que comprarlo en una muy buena oferta para que valiera la pena. Pero cuando hablamos de precios de referencia, lo que es 14ª generación de Intel no vale la pena. Tampoco recomendamos ni i7 ni i9 sin importar la generación para tema de gaming. ¿Por qué? Porque no son precio-rendimiento. Prácticamente tienen temperaturas muy altas y tienen un alto consumo energético. En este canal hemos aplaudido la eficiencia energética de Ryzen, aunque lamentablemente con Ryzen 9000 realmente los precios con lo que te quieren vender Ryzen 9000 realmente no vale la pena. Y bueno, nos hemos dado cuenta que realmente por esta y por muchas otras razones, problemas de estabilidad, todavía les hacen falta más actualizaciones de microcódigo. El último que llegó, que trajimos video al canal, fue el tema de la latencia, y bueno, lamentablemente esto no ayudó a que mejoraran estos procesadores. Pero bueno, del lado de Intel, señores, prácticamente, bueno, obviamente está el 13400, el 13600KF. Estos procesadores jamás han tenido problemas de inestabilidad. Yo tengo un 14700KF, tampoco he tenido problemas de estabilidad, pero siempre he comentado que lo tengo con un sistema de enfriamiento Lian Li, de los más eficientes que hay en el mercado, y obviamente tengo una configuración adecuada. Acuérdense que del tema de Intel, y esto mucha gente no lo sabe, y sobre todo son los fanáticos del equipo rojo, que les encanta especular y criticar y exigir calidad en otras marcas, pero cuando vemos, por ejemplo, lo que pasa con Ryzen 9000, pues simplemente es una burla. Hay que recordarte que gran parte de los problemas de los procesadores degradados se debió al overclocking automático que metieron los fabricantes. El peor de todos fue Asus, fue MSI. Yo tengo Gigabyte, y de hecho les comentaba yo a mis chicos que cuando empecé a utilizar el 14700KF tenía yo una mejora de performance en gaming casi de un 40%, o sea, realmente mejoró muchísimo. Pero después, cuando entré al BIOS de mi máquina, oh sorpresa, me di cuenta que tenía un perfil de overclock muy agresivo, seteado de manera automática. Esto jamás lo tienen que hacer los fabricantes, y esperemos que con esta mala experiencia de Intel, los fabricantes ya no metan de manera automática temas de overclock, porque mucha gente que se les degradaron sus equipos, y de hecho en Reddit hay bastantes historias, pues les comentaban, oye, ¿tienes overclock? No tenían ni la menor idea, y cuando entraron al BIOS se dieron cuenta. Por ejemplo, a mí me pasó con Gigabyte. Yo tenía de manera automática un overclock que requiere, por así decirlo, un sistema de enfriamiento líquido de 360 milímetros. Qué bueno que yo lo tenía, pero si no lo hubiera tenido, probablemente también se me hubiera degradado un 14700KF. ¿Qué fue lo que hice? Le quité el overclock, lamentablemente le puse solamente el menor de todos, y mira, con esto no tuve mayor problema. Me he dedicado a comentarles esto porque a muchos usuarios tenían overclocks muy agresivos, ni siquiera tenían el sistema de enfriamiento líquido para ese perfil de overclock, y lamentablemente nadie les avisó. Debería de haber algún mensaje, el mismo BIOS debería de darte una pantalla, una advertencia, algo que los usuarios, pues bueno, en una parte temprana del tiempo, pues se hubieran dado cuenta de este problema. Lamentablemente a muchos usuarios, a muchos amigos también se les degradaron procesadores, han hecho su proceso de cambio, su famoso RMA, y no ha habido mayor problema. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchos canales que cuando las cosas salen mal de otra marca distinta, ahí sí son muy exigentes, ahí sí piden toda la seriedad, todo el profesionalismo, pero bueno, lamentablemente ya sabemos cómo es la triste y patética mentalidad del fanático de cualquier marca. Bueno, Thomas Hannaford, ejecutivo prácticamente de Intel, fue al que le comentó al medio The Verge de que esto ya está solucionado. Bueno, prácticamente se habla también de un tema de reducción de rendimiento. Yo hice una prueba, te voy a compartir realmente cómo me fue, pero yo me esperaría a ver a Hardware Unboxed, que son los verdaderos expertos, ¿vale? Que nos puedan traer la información para ver qué tanto afecta esto y sobre todo a qué procesadores afecta esto de mayor manera. Bueno, el microcódigo Intel 0x12b se lanzó el 25 de septiembre. De hecho, como les comentaba,
comentaba, yo me quería esperar para poder instalarlo, para ver si verdaderamente veía yo un grave problema. En mi caso con el 14700KF no lo he visto, pero solamente hice un simple benchmark. No te podría yo decir, no te podría yo garantizar en este momento qué tanto se pudiera haber afectado en tema de gaming. Bueno, prácticamente, señores, la causa principal de todos estos problemas, y lo repito, nosotros criticamos a Intel sobre todo porque se tardó demasiado en resolver esto. Y esto obviamente ha tenido consecuencias muy negativas y merecidas para Intel. Bueno, la causa principal de estos problemas eran los voltajes elevados, ¿vale? Intel ha ido aumentando los voltajes en cada iteración de CPUs en un intento de ganar rendimiento a fuerza bruta, es decir, aumentar el voltaje para que la CPU pudiera funcionar a frecuencias cada vez más avanzadas. Además de otros problemas descubiertos por Intel, errores por ejemplo con el ETBB y los perfiles de alimentación inestables utilizados por los fabricantes de placas base. Esto es algo que también se tiene que mencionar. El overclocking automático que estaban metiendo muchos fabricantes, de verdad, señores, tenía una configuración desmedida en tema de consumo energético. Prácticamente dejaban que los i9 consumieran toda la energía que requirieran, saltándose las normas de los procesadores, porque esto está definido en las especificaciones del procesador. A los fabricantes no les interesó que se salieran de norma estos procesadores, obviamente mientras dieran más frames. Aquí, ¿cuál es el grave problema? Los que tenían un buen sistema de enfriamiento líquido de 360 milímetros para arriba son los que podían enfriar esta carga, ¿sale? Esta carga tan abrupta. De hecho, yo les comentaba a mis chicos que de pronto con el 14700KF, digamos que mi procesador estaba en 50 grados y se levantaba a 80 grados. Obviamente, como tengo uno de los mejores sistemas de enfriamiento líquido de 360, pues obviamente entraba todo el sistema y enfriaba este procesador. Pero todos los usuarios, sobre todo por ahí algunos incrédulos que siguen pensando que estos procesadores se pueden enfriar con aire, también el tema del undervolt, muchos de los problemas, de los errores que daba al cargar videojuegos, nosotros te trajimos la evidencia. Hicimos undervolts agresivos que generaban ese problema. Yo la verdad es que no me gusta el tema del undervolt, realmente se requiere mucho tiempo, no lo recomiendo y en ambientes profesionales no se ocupa. Si tú crees que a una empresa le preocupa pagar más energía eléctrica, es un gasto. O sea, al final, aunque gasten más, es simplemente un gasto de operación que ellos fiscalmente lo van a poder utilizar sin mayor problema. A las empresas eso no les afecta y no les preocupa, es más, les interesa más el tema de estabilidad. Y sobre todo en servidores, porque mucha gente por ahí que lamentablemente no tiene ni la menor idea, servidores realmente es muy poco profesional estarle haciendo undervolt o un undervolt que realmente sea representativo. ¿Por qué? Porque estás corriendo un montón de procesos y sobre todo los usuarios pueden correr diferentes tipos de, llamémosle, diferentes arquitecturas de software. Entonces el undervolt requiere mucho tiempo, requiere mucha paciencia. Honestamente, para mí no tiene ningún sentido, ¿vale? Bueno, la respuesta del ejecutivo de Microsoft fue: sí, estamos confirmando que esta es la causa y que está solucionado, dijo Thomas Hannaford, portavoz de Intel at The Verge. Y bueno, señores, prácticamente hay una historia muy larga, pero prácticamente, por ejemplo, primero se tuvieron que hacer ajustes de suministro de energía a la placa base porque excedían la guía de Intel. Este fue el problema. Todo se ocasiona, o el principio de la historia fue cuando descubrimos que los fabricantes de motherboards no les importó respetar la guía de energía de Intel. Aquí es donde gran cantidad de procesadores se vieron afectados. Obviamente tuvo que llegar un perfil de Intel. Luego vino el fix del microcódigo de ETB que permitía a los procesadores de sobremesa de Intel i9 de 13ª y 14ª generación funcionar en estados de mayor rendimiento, incluso altas temperaturas. Bueno, esto también se arregló con la mitigación del microcódigo 0x125 en junio del 2024. Después había un algoritmo que es el algoritmo SBID de microcódigo que solicitaba tensiones elevadas con una frecuencia y duración. También trajimos cobertura con esto, lo probamos con Gigabyte y se arreglaba. Este fue el update 0x129 en agosto del 2024. Y bueno, el último, que es el microcódigo y el código de la BIOS, solicitan voltajes elevados de núcleo que pueden provocar un desplazamiento de voltaje mínimo, especialmente durante periodos de inactividad y o actividad ligera. Este es el último fix, es el 0x12b. Obviamente, con que tú metas este fix vas a traer todas las demás actualizaciones. Es muy importante que lo hagas sin importar que tengas un procesador con overclocking. La recomendación es que puedas implementar todo esto. Y bueno, lo que nos ha confirmado, y honestamente habría que ser muy ignorante para creer que estos mismos problemas pudieran afectar, por ejemplo, a los Core Ultra 200, y es que es una arquitectura totalmente diferente que aparte opera con diferentes parámetros de energía. Entonces realmente los algoritmos que se utilizan o que se fixearon para generación 13 y 14 no van a ser para nada parecidos con los Core Ultra nivel 200. Bueno, como te comentaba, yo me esperaría a ver las pruebas finales. Yo solamente corrí el benchmark de Modern Warfare 3, agarré y lo corrí.
Y bueno, en una de las pruebas me dio en promedio 209 frames. Después metimos la actualización de BIOS y me dio 205 frames. Es decir, hubo una pérdida de 4 frames en mi prueba. Honestamente, no me pareció demasiado. Lo repito, habrá que esperar las pruebas de Hardware Unboxed para ver, porque a lo mejor Modern Warfare 3 no se afecta tanto, pero a lo mejor otro tipo de juegos sí. Es por eso que necesitamos que se corra una suite de juegos y una suite de aplicaciones para realmente ver qué tanto se puede afectar esto. Y sobre todo, porque me parece que había una filtración, pero esta filtración solamente hablaba de un i9. Habría que ver también en otros procesadores cómo se comporta esto. Te repito, yo tengo un i7 14700KF. Pues bueno, simplemente para cerrar el video, nosotros jamás hemos ocultado los problemas de Intel. Le hemos dado solución, le hemos dado seguimiento. Por ejemplo, en Wukong, algunos usuarios reportaron que no podían correr el demo. Nosotros agarramos con la misma actualización que teníamos de microcódigo en ese momento, lo corrimos y funcionaba. He visto muchísimos videos de usuarios quejándose con problemas de estabilidad, pero ¿qué crees? Tienen Undervolt con sus máquinas. Ese es el problema. Mucha de la gente que verdaderamente mete Undervolt ni siquiera entiende lo que está haciendo. Te lo digo honestamente, no estoy buscando ofender a nadie. He visto varios videos de personas que metieron parches de microcódigo, por ejemplo con Wukong, querían correr los juegos, no funcionaba, deshabilitaban el Undervolt y funcionaban los juegos. Entonces hay bastante evidencia también de esto. No creas que me lo estoy inventando. Nada de lo que decimos en este canal es inventado, ¿vale? Por eso luego llega mucha gente y no tiene argumentos reales para querer criticar los videos que estamos sacando. Hemos criticado Intel, no recomendamos generación 14, no recomendamos ni i7 ni i9. Hemos hablado de las tecnologías de AMD. Lamentablemente Ryzen 9000, señores, no es una buena propuesta. De hecho, por ejemplo, un Ryzen 7700X probablemente pudiera ser una mejor propuesta para ti y sobre todo que te dejaría un poco de budget para que mejor se lo inviertas a una mejor tarjeta gráfica. Pues bueno, señores, habrá que esperar las pruebas finales, como siempre lo he dicho. Es muy temprano para decir que esto está solucionado, pero bueno, yo creo que en 1 o 2 meses más yo también estaré haciendo mis propias pruebas más adelante. En el momento que estoy trabajando a la actualidad, no he tenido ningún problema, no he tenido crasheos, he utilizado mi software de desarrollo, he hecho varias pruebas con diferentes builders, con diferentes tecnologías y sin mayor problema hasta el momento. Sin embargo, como te digo, hay que dar 1 o 2 meses y hay que esperar a ver las pruebas finales. Ojalá Hardware Unboxed traiga pruebas de estos procesadores ya con el último update, el 0x12b. Pues bueno, señores, espero que este video les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.